Y el tema que traemos para el día de hoy en esta sesión, como se los mencionaba en los grupos temprano, es el tema de responsabilidad. ¿Ok? ¿A qué me refería? Hoy les hice la pregunta y les explicaba que vamos a profundizar en este tema, porque yo sé, uno de los primeros módulos que nosotros les pedimos que vean es la charla de enfoque y efectividad personal, que yo les habilito en la plataforma para que ustedes puedan ver. Es una masterclass que yo he pregrabado donde hablo sobre responsabilidad. Pero a veces ya tenemos muy claro de qué somos responsables o de qué cosas somos responsables. Y sin embargo, nos cuesta mucho llevar eso a la realidad o a la práctica. Y que eso es llevarlo a la acción, ¿ok? Es cómo me hago cargo de mi responsabilidad, porque es muy diferente solo ver la responsabilidad que realmente hacernos cargo de la responsabilidad. Y yo vi que todos, o la gran mayoría, me respondió que se hacen cargo y pasan a la acción aunque cueste. En la encuesta que les hice temprano, donde les preguntaba, cuando se enfrentan a un problema o situación difícil, ¿qué pasa más seguido? Sé que es mi responsabilidad, pero no sé por dónde empezar. Era una opción. La otra opción era, reconozco mi parte, pero me quedo paralizado. La otra era, me hago cargo y paso a la acción, aunque cueste. A veces me quedo más en la queja que en la acción. Y bueno, pues sí, lo ideal es poder hacerse cargo, pero yo quiero saber qué es hacerse cargo y de dónde ustedes me están colocando ahí que se están haciendo cargo de la situación, los que votaron que se hacen cargo. Me encantaría leer en el chat qué significa para ustedes hacerse cargo, qué es lo que hacen que representa para ustedes hacerse responsables y haciéndose cargo de la situación, porque es justo lo que hoy quiero aterrizar y ver. Así que quienes han votado en esta opción, me encantaría que me escriban por ahí qué es hacerse cargo para ustedes, qué es lo que hacen que ustedes dicen que se están haciendo cargo de la situación. Porque me quedó claro que hay otros que no saben por dónde empezar, que se quedan paralizados o que se quedan en la queja, que también es muy honesta esa respuesta y la valoro mucho. Pero los que marcaron que se hacen cargo, todavía no veo ningún comentario en el chat. ¿Qué es hacerse cargo para ustedes? A ver, vamos a empezar a leer comentarios. Aquí tengo varios que ya tomaron insight. Hacer cosas para cambiar. No me siento en la silla y paso veloz por el asunto. Ok. Modificar la conducta, buscar formas de reparar el daño causado. Muy bien, María, me gusta esa. Tratar de resolver de la mejor manera la situación, al menos dar el primer paso. Ok, creo que hoy les va a quedar muchísimo más claro. Vamos a ver, hablemos de responsabilidad. Y no voy a explicar todo lo que ya expliqué en la masterclass de enfoque y efectividad porque se nos va mucho rato de esta exposición en eso, sino que nada más voy a retomar algunas cosas puntuales. Yo siempre les digo que tenemos la vida, ¿no? Y que la vida tiene situaciones. Esto es nuestro día a día. Ahora, nosotros tenemos la opción de sentir que la vida nos pasa por encima y que nosotros no tenemos opción, lo cual tiene todo el peso de la vida, lo tenemos sobre nuestros hombros y por eso es que sentimos que la vida nos está pasando por encima. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas. A las personas a las que la vida les sucede y a las personas que hacen que su vida suceda. Quienes les sucede la vida es por esto, porque están en una posición donde sienten que la vida les está pasando por encima, que no tienen opción, que no pueden salir de ahí y que no pueden cambiar mucho de su entorno, de su situación. A estas personas las describimos como víctimas de la vida. ¿Por qué? Porque son víctimas de las situaciones que la vida les está arrojando. No son la víctima que pasa lamentándose, no son la víctima que dice, ay, pobrecito, ¿verdad? O ese quejoso que llega y dice, ay, es que vieron lo que me pasó y yo qué hice y entonces me pasó. Y ese drama, que es parte, sí, también es parte de ser víctima, esa es una víctima muy clara. Pero aquí yo me refiero simple y sencillamente a esas personas, si la vida te está pasando por encima y sentís que no tener control de las situaciones o de las cosas que te pasan, pues sos víctima de una situación, sos víctima de la vida. Y esas personas, la vida les pasa por encima. Pero cuando nosotros tomamos una posición en donde nos colocamos sobre
las situaciones que nos pasan. Nosotros tenemos el control, tenemos el poder de cambiar las situaciones y la vida. Y en ese momento nosotros adoptamos una posición que yo llamo responsable. ¿Ok? ¿Y por qué llamamos responsable? Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que me quepa. Responsable, porque es alguien que tiene la capacidad de resolver cualquier situación que se le presente en la vida. Y de hecho, aquí hay un juego de palabras que también viene de Insight, donde ellos utilizan la palabra responsabilidad en inglés, responsibility, y jugamos con la palabra, y esto en inglés significa habilidad para responder. Y si yo tengo habilidad para responder, yo estoy sobre las situaciones de mi vida, porque yo puedo responder ante cualquier cosa que surja o cualquier situación que me suceda. ¿Ok? Dicho esto, esto es un breve resumen de lo que yo explico en la masterclass, porque ahí hablo de los premios, los precios, el poder de elegir, los tengo que y un montón de cosas más que no voy a mencionar acá para efectos de esta clase. Porque lo que quiero es hablar de qué hacer con la responsabilidad, porque entonces sí, estoy muy claro que si yo quiero encontrar mi cuota de responsabilidad en la vida, porque yo entiendo que a veces no la vemos, a veces, y ojo, aquí voy a aclarar algo, hay personas que son víctimas por definición. Una víctima por definición es alguien que no ha creado, provocado o permitido la situación que le pasa en su vida. ¿Ok? Ay, permitido. Pero, por ejemplo, personas que nacen con una discapacidad, personas que se enfrentan a algún tipo de abuso, personas que sufren o viven un accidente en donde realmente simple y sencillamente estaban en un lugar viviendo, siendo, y no sé, los atropelló alguien o perdieron sus piernas por un accidente de tránsito que ellos no crearon, permitieron ni provocaron, nada más estaban en el lugar preciso, en el momento preciso. Esas son víctimas por definición, ¿ok? Pero, pero, en todas las demás situaciones en la vida, yo puedo hacerme responsable. Si yo encuentro cómo yo estoy creando, permitiendo o provocando lo que me está sucediendo. Porque entonces esa es la manera de encontrar mi cuota de responsabilidad. Y yo sé que a veces este tema es bien difícil. Si alguien no ve la cuota de responsabilidad sobre algo que le ha pasado en la vida, lo invito a escribirme o a abrir micrófono al final de esta sesión para apoyarlo a tratar de entender su situación. Sin embargo, incluso las víctimas por definición, pueden luego ser víctimas por actitud porque esto trata todo sobre actitud y como yo tengo el poder de elegir mi actitud. Pero pueden ser víctimas por actitud. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tal vez eh, sufrí de un abuso, yo puedo elegir cómo quiero enfrentar eso y cómo puedo utilizar eso para mí en mi vida, o si me quiero quedar atrapado en mi historia que me está marcando. O a pesar de que tal vez yo estaba simple y sencillamente de pie esperando el bus para ir a casa y alguien perdió el control de su vehículo y me atropelló y me amputaron los pies porque estaba en el lugar en ese momento, nada más, y no creé, permití ni provoqué lo que me pasó. Yo soy quien puedo quedarme creando, permitiendo, provocando la historia en mi mente que no me permite avanzar y hacerme responsable de mi vida con mi nueva realidad. ¿Ok? Dicho esto, que esta es una introducción para lo que hoy. Cuando uno ve su responsabilidad, necesita tomar acción, poner la responsabilidad en acción, en movimiento. Y para poner la responsabilidad en movimiento, tenemos que seguir unos pasos claves. Lo primero es aceptar mi responsabilidad. Muchas veces hay personas que no quieren ni siquiera aceptar su responsabilidad sobre una situación.
Tal vez es que no lo ven, tal vez es que no lo, como les digo, de verdad, si hay una situación que ustedes no están viendo en donde tienen responsabilidad, los invito a hablar conmigo y ver cómo los puedo apoyar a ver cómo encontramos su responsabilidad para poder aceptarla. Si yo no acepto la realidad, si no la reconozco, la responsabilidad, yo no voy a pasar a ponerla en acción. El segundo es ver mi respuesta, responder, porque acuérdense que la responsabilidad es mi habilidad para responder. Y ya voy a explicar esto un poquito más. Y el tercero es la acción correctiva. Y aquí es donde la mayoría de todos nosotros fallamos. La acción correctiva es lo que hace toda la diferencia. Y a todo esto es lo que yo llamo responsabilidad en acción, también conocido como la dinámica de la responsabilidad. Entonces, vamos a ver. Aceptar. Yo necesito reconocer mi cuota de responsabilidad. ¿Cómo reconozco mi cuota de responsabilidad? Viendo cómo he creado, permitido o provocado la situación que me estoy enfrentando. Cómo yo he creado, permitido o provocado, lo que me va a dar es poder personal. Porque si yo he creado, permitido o provocado algo, puedo dejar de crearlo, permitirlo y provocarlo. Pero si yo no asumo mi responsabilidad, yo siento que no puedo cambiar mi situación. Ahora, una vez que yo veo mi cuota de responsabilidad, que, ojo, responsabilidad, y lo he explicado muchas veces, es distinto a culpa. Una cosa es responsabilidad y otra cosa es culpa. Son dos cosas totalmente diferentes y estamos acostumbrados a asociar culpa con responsabilidad y no tiene nada que ver. Es responsabilidad. Lo que yo quiero es encontrar mi habilidad para responder. Cómo yo he permitido, creado, provocado las situaciones para dejar de permitirlas, crearlas y provocarlas. Si yo acepto mi cuota de responsabilidad, es el primer paso para poner la responsabilidad en acción. El segundo paso es responder. Muchas veces el responder es pedir perdón, disculparme. Ese es el paso número dos. Una disculpa sincera, porque estoy reconociendo que tengo una responsabilidad. Es realmente reconocer, verbalizar, responder ante mi toma de conciencia de que tengo una cuota de responsabilidad en lo que está sucediendo en mi vida. ¿Ok? Y por último, la acción correctiva, algo que realmente corrija lo que yo acabo de hacer por responsabilidad. Les voy a hacer un ejemplo para que lo veamos llevado a la realidad. Hoy, este tema lo traigo porque hoy tenía un taller en la mañana en una empresa y cuando estaba entrando a esta capacitación que iba a iniciar a las 9:30, eso de las 9:10, estoy parqueando mi carro y me llama Emilia. Y me dice, Diego, te están escribiendo en un grupo la pareja tal que están esperando el link para conectarse a la sesión con vos, pero yo sé que estás en un taller, no sé qué pasó. Yo abro el chat y en medio del chat me enfrento a una situación de una pareja que tenía una sesión agendada conmigo, que luego la cancelamos y luego ellos me enviaron un mensaje diciéndome que deseaban reactivar la sesión. Yo no vi ese mensaje por alguna razón. Y yo me tomo por sorpresa cuando reviso el historial del chat hoy y veo que efectivamente me han respondido en la noche, hace varios días, no lo registré, no lo vi y me toma por sorpresa que están esperándome para tomar una sesión. Ahí yo tomo conciencia. Yo me puedo quedar atrapado en mi historia de víctima, totalmente. Y puedo decir, bueno, pero yo les dije, yo les pregunté, de hecho fue una conversación de va y viene varias veces para tratar de ver si se programaba o no, que tenían un viaje, que esto, que lo otro, que si virtual, que si presencial. Fue una conversación larga. Entonces yo podría justificarme y decir, no, pero no es mi culpa. No es mi responsabilidad. Ustedes tenían que confirmar. También podría decir, pero bueno, nuestra secretaria no les mandó el mensaje de confirmación, ustedes me mandaron un mensaje y yo nunca les respondí. O sea, no es mi responsabilidad. Ustedes debieron de haberse dado cuenta que la sesión ya había sido cancelada a su petición, pero al contrario,
Sí, yo les ofrecí restaurarlas, pero me quedé respondiendo, esperando una respuesta. De hecho, yo les di seguimiento porque no recibí respuesta. Entonces yo me puedo quedar atrapado en mi historia de víctima, ¿verdad? De decir, todo esto no fue mi responsabilidad, es la responsabilidad de ellos y listo. Pero ahí yo no estoy teniendo habilidad para responder. Y ahora, ¿eso me daría el mejor resultado con esta pareja que está en un proceso conmigo? ¿Ustedes creen que esa pareja va a venir a la próxima sesión a gusto, sintiendo que yo los hice sentir mal como que si fuese su responsabilidad total lo que pasó? Y aquí es donde uno tiene que pensar un poquito más, porque al final yo necesito tener habilidad para responder. Y el beneficio mayor de esta situación no está en desentenderme de mi responsabilidad. Yo no lo creé, tal vez, tampoco lo permití, pero sí lo estoy provocando de alguna manera porque no vi el chat. Entonces hay una responsabilidad. Ellos sí me habían mandado un mensaje, que fue a destiempo, que no fue, sí, de cualquier cosa, cualquier historia que yo me quiera inventar en mi mente para evadir mi responsabilidad, puedo hacerla. Pero al final, lo que me hace efectivo para resolver es asumir mi responsabilidad. La encuentro y digo, sí, sí había un mensaje, no sé por qué no lo vi, pero tampoco es responsabilidad de los otros que yo no haya visto el mensaje, es mi responsabilidad, ahí lo estoy creando y ya no puedo hacer nada. Entonces, reconozco mi responsabilidad. Siguiente paso, ya a partir de ahí, respondo al chat, no me hago el ruso, pero es que cuántas veces vemos que está sucediendo algo y ni siquiera respondemos. En la encuesta se los puse y me respondieron algunos, me quedo paralizado, no tengo habilidad para responder. Entonces respondo, ya tomé conciencia de que tengo una responsabilidad. El siguiente paso es responder. Obviamente estaba entrando en una capacitación, me sentía como un trasero porque dije, yo no vi el mensaje, tengo una cuota de responsabilidad, ahí frené mi culpa y dije, no, pero esto no es mi culpa. ¿Por qué? Porque entonces les respondo y les digo, yo no quiero sentirme mal por esto, qué pena, estoy entrando en una capacitación, como la habíamos cancelado, la agenda quedó libre, un cliente me pidió una capacitación de emergencia, liberé mi agenda de la mañana, de hecho, de otras sesiones para poder estar aquí y yo nunca vi su mensaje, les pido mil disculpas porque no me di cuenta. Ok, eso respondí, pero eso es suficiente. No, si yo me quedo ahí, esa pareja me va a decir, hey, sí, está bien, Diego, qué pena. Encima, ellos sabían, me escriben y me dicen, pucha, Diego, qué mala nota porque nosotros teníamos un viaje fuera de San José y hasta no nos fuimos de madrugada para poder tener la sesión con vos y todo, y yo peor que me siento porque dije, qué mala jugada nos jugó todo esto. Entro a la capacitación y les digo, vuelvo a responder, no me quedo ahí ignorando la situación, que es mi habilidad para responder, le digo que vean, estoy entrando a la capacitación, vayan, hagan sus viajes y apenas terminen aquí, les escribo. Ok, y ahí entra mi acción correctiva. Mi agenda está hasta el copete esta semana. De hecho, como tuve que abrir espacio para esta capacitación, tuve que mover otras cosas y me sobrecargué. Entonces, realmente no tenía muchos espacios para atenderlos. Empezamos a explorar opciones. Me dicen, no, es que estamos en un congreso, el congreso inicia como a las 9 de la mañana, salimos hasta las 6, pero en la noche hay networking y en el networking no queremos perdérnoslo. Entonces me dicen, lo que nos sirve son las mañanas. Veo mi agenda y todas las mañanas están ocupadas a las 7 y a las 8 de la mañana. Entonces le digo, pucha, qué pena, no puedo. Nada, no puedo, no. Ahí es donde nos quedamos y no tomamos acciones correctivas que nos permitan realmente demostrar nuestro interés en ser responsables y hábiles para responder. Y entonces agarré y les dije, no se preocupen, viernes, vi en mi calendario un cliente que va muy avanzado en su proceso, que además es un cliente que es amigo mío y que además es un cliente que le estaba haciendo el favor de abrir un espacio porque me había cancelado 3 sesiones. Le escribí y le dije, mira, con toda la pena del mundo, no puedo atenderte el viernes, necesito moverte de espacio, te ofrezco este otro espacio el jueves en la tarde que sí tengo, o este otro, haciendo lo que puedo para abrirle campo. Y le dije a esta otra pareja, viernes a las 7:30 de la mañana los puedo ver. Perfecto, Diego, mil gracias. Eso es una acción correctiva llevada hasta el final, donde yo fui la milla extra para tratar de compensar por mi fallo, por mi equivocación. Aunque a veces incluso
no sea enteramente mi equivocación y mi fallo. ¿Cómo podría haberlo justificado en esta situación? Pero eso no me hace ni efectivo ni hábil para responder, porque no estoy asumiendo mi responsabilidad. Y aquí es donde fallamos los seres humanos demasiado. Y ese es mi trabajo, justamente, apoyar a las personas a hacer hasta lo imposible por tomar acción sobre su responsabilidad, porque eso me da poder personal. Yo me acuesto satisfecho y digo, yo hice lo mejor que pude en esta situación. Se esfuma la culpa. Ya no me siento culpable. Hice todo lo mejor que podía para enmendar mi error. Pero los seres humanos muchas veces no queremos reconocer nuestra responsabilidad porque nos da miedo enfrentarnos a la sensación de culpa. Porque cuando nosotros no nos gusta equivocarnos y fallamos, nos sentimos culpables por fallar. Pero realmente la manera efectiva de no sentir culpa es llevar la responsabilidad hasta el final. Porque yo no me siento culpable, porque estoy haciendo lo mejor que puedo después de que algo que pasó en donde no lo hice al propio, pero sucedió y por mi falta de conciencia, de atención, por lo que sea, no pude confirmar una sesión, hice un overlap de calendarios y al final lo que yo estoy haciendo en ese momento hice lo mejor y a partir de ahí hice todo lo mejor que pude con el nivel de conciencia que tenía. Yo traía esto y eso fue lo que dio pie a que hoy quisiera hablar de este tema, porque es un ejemplo muy puntual, muy real que sucedió hoy, en donde uno lleva la dinámica, la responsabilidad hasta el final. Y mi invitación es a que todos puedan llevar sus responsabilidades hasta lo más que se pueda, porque eso les va a evitar la consecuencia negativa de la culpa. Si no, se van a quedar atormentándose con esa vocecita interior que me atormentó por unos 2 o 3 minutos cuando me di cuenta de mi error. Qué bárbaro, cómo no respondiste, tenés que estar más atento, a vos nunca te pasa esto, cómo te va a pasar esto, qué vergüenza, qué van a pensar. Y me atormentó otros minutos después más cuando me dijeron, uy, Diego, yo había cancelado un viaje y todo para que poder estar en esa sesión con vos que es tan importante para nosotros. En esas palabras fue como una daga de nuevo, ¡pa! Que mejor ni les digo cómo me traté en ese momento, qué pedazo de tal y tal, cómo vas a hacer esto y ahora qué haces y estás aquí a punto de dar una charla y cómo me recompongo en ese momento para tener mi mentalidad y poder ir a hablarle al grupo que le iba a hablar, que justamente le iba a hablar de responsabilidad, porque esa era la charla que iba a dar. Entonces, dense cuenta. ¿Cómo puede resolver uno y salir de esos momentos? Al final yo igual me sentí culpable, pero por un ratitito. Después de que resolví y que pude dar mi mejor esfuerzo y cumplir mi dinámica de la responsabilidad hasta el final, esa sensación se desvanece. Y esa sensación se desvanece en esto tan tonto, pero también en situaciones más graves. Yo he tenido situaciones muy graves en donde he tenido que asumir responsabilidades muy complicadas, pero he llevado la acción correctiva hasta donde yo podría llevarla, haciendo mi mejor esfuerzo, cumpliendo, porque cuando hago eso, la culpa se esfuma y en las relaciones nos hace generar confianza, que es lo que muchos de nosotros estamos buscando en nuestras relaciones de pareja, confianza. Pero si una dinámica de la responsabilidad no se cumple, si no se lleva la responsabilidad a la acción, la confianza no regresa. Es muy difícil que una confianza se vuelva a construir cuando nosotros no ponemos la responsabilidad en acción, porque no hay congruencia. Y cuando no hay congruencia, no confiamos, porque vemos que no hay una sintonía entre lo que pensamos, hablamos y hacemos. Pero si nosotros sintonizamos lo que pensamos, decimos y hacemos, que son los actos al final, podemos empezar a recuperar la confianza en las relaciones. Y hablo de relaciones en general, no solo las relaciones de pareja. Si ustedes no confían en su entorno, es porque probablemente no son responsables. Y cuando en las personas no confían en ustedes, también es porque no están llevando la dinámica de la responsabilidad por completo. Yo los invito a revisar hasta dónde están llegando con su responsabilidad
Si la están reconociendo, que es el primer paso, si la están, y los voy a compartir la pantalla para que lo vuelvan a tener de nuevo, si están aceptando o reconociendo su cuota de responsabilidad, si una vez que aceptan y reconocen su cuota de responsabilidad, responden con su habilidad para responder a las situaciones que les están pasando y hacen acciones correctivas, ahí dando todo su mejor esfuerzo para que la relación se restituya y tenga confianza. Si hacen esto, tienen responsabilidad en acción y están cumpliendo una dinámica de la responsabilidad completa. Y eso les da poder personal. Incluso hoy lo decía en el taller que estaba trabajando. No lo hagan por el otro, háganlo por ustedes mismos. Porque cuando la satisfacción personal de saber que yo di mi mejor esfuerzo me hace creer en mí, me hace confiar en mí, sabiendo que yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Porque yo no soy un billete de $100. Igual esa pareja se puede haber disgustado, igual podría estar, pero yo estoy en paz porque hice lo que podía con las herramientas que tenía, con el nivel de conciencia que tenía y con mi dinámica de la responsabilidad. Y hasta ahí llego. Ya yo no dependo de la aprobación de los demás, que eso sería caer en una barrera. Pero si de paso el feedback que recibo de la pareja es que muchas gracias, bueno, pues me da también feedback de que estuvo bien realizado, aunque no dependo de eso. Así que este es el tema que les traía para el día de hoy.